Sabemos que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Poder traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y estoy sumamente agradecido con esta casa por todo lo que ha hecho por mí y seguirá haciendo. Y me meto bajo esa cobertura que hay en esta casa para poder traerle este mensaje y podamos que pueda llegar ese mensaje al corazón, el pensamiento que Dios ha depositado en mi corazón para poder trasladárselo. Amén. Dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, venimos ante ti, Padre amado, clamando, Señor Jesús, Padre amado, que tú pongas un carbón encendido en mi boca, Señor Jesús, Padre amado. Y Señor Jesús, que yo pueda, Señor, Padre amado, compartir esta palabra, Señor Jesús, que esta palabra, Señor Jesús, caiga en tierra fértil, Padre mío, Señor Jesús, que, Padre amado, que esta palabra llegue por la cual, Señor Jesús, tú la has puesto en mi corazón para compartir, Señor. Padre amado, venimos ante ti, Señor Jesús, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Padre amado, y te pedimos, Padre amado, que cada uno pueda ser edificado, Señor Jesús. Padre amado, cada persona que está al alcance de mi voz pueda, Señor Jesús, escuchar esta palabra y ser edificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice, y era necesario pasar por Samaria. Así, hermano, como era necesario que Dios en este día diseñara este día para ti y para mí. Porque si hay alguien importante para Dios, es usted, hermano. Somos nosotros. Lo que Dios aprecia es lo más importante. Lo más importante para Dios son las almas. Porque en Dios no hay coincidencias. Es el ser humano que muchas veces atrasa el plan de Dios en su vida. Pero Dios siempre está dispuesto a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que Samaria era una ciudad menoscabada, era una ciudad que nadie quería pasar por ahí. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Y para los judíos eran personas marginadas, eran personas que no tenían derecho o oportunidad a la salvación. Eran personas que estaban excluidas de la sociedad, personas que nadie daba nada por ellos, personas que la gente apuntaba el dedo y decían, este joven, esta jovencita, esa familia no tiene oportunidad, por decir. Así como un día lo era yo, así como un día lo era usted, hermanos, y que transitábamos por las calles sin destino, sin ningún propósito eterno. Pero un día pasó Jesús por Samaria, un día pasó el Nazareno, pasó Jesús de Nazaret y nos dio una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedes recordar por un momento a dónde estabas tú
o en qué situación te encontrabas cuando el Señor pasó por tu vida? ¿Pudieras hacer memoria en este momento? ¿Cómo nos encontrábamos? Por lo menos yo me encontraba en la calle, un hombre que no tenía un propósito, no tenía un destino, pero Jesús pasó por mi vida, hermano. Y en esta noche tengo la bendición más grande de poder compartir su palabra. Hay personas que podrán decir, yo nací en el Evangelio. Yo nací, mi mamá, mi papá estaban en la iglesia, y yo desde el vientre de mi madre yo estaba en la iglesia. Pero aún los nacidos en la iglesia, es necesario que Jesús pase por sus vidas también. Es necesario que, porque tu abuelo o tu mamá o tu papá son hombres de Dios, no te hace salvo a ti. Cada uno necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Amén. No nos podemos, cuando venga el Señor a buscar, no va a venir a buscar al cabeza de la casa y ahí con toda la familia, no. El Señor viene a buscar cada uno individuo, ¿verdad? Amén. Entonces, le era sumamente importante pasar por ahí. Pasar por ahí, porque ahí había una mujer, había una familia tal vez representada, había una necesidad específica, había un hogar, se podría decir, como puede haber aquí en esta noche, una persona necesitada. La Biblia nos muestra que estas personas eran personas marginadas de la sociedad, vivían sus vidas comunes y corrientes, así como nosotros vivimos el día a día de hoy, y hacemos nuestros quehaceres. Dice la Biblia que todos los días esa mujer salía a buscar agua en ese cántaro, en aquel pozo, para poder sustentar a su familia, si se podría decir así. Pero un día, diga conmigo, pero un día, en una de aquellas oportunidades, que esta mujer fue a ese pozo, como de costumbre, a buscar el sustento para vivir día a día, se le apareció el Maestro. Se le apareció Jesús de Nazaret, aquel que tanto bien le hace al hombre. Aquel que tanto bien le hace al hombre, hermano. Aquel que nos brinda una nueva oportunidad de vida. Porque si hay alguien importante en nuestras vidas y verdaderamente nos ha cambiado, hermanos, es Jesús. No podemos perder ese enfoque. Porque si hay alguien, hermanos, que puede hacer algo por su vida o por su situación, se llama Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. No hay otro fuera de él, dice la Biblia. Nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11 dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está aquí en esta noche, hermano, por medio del Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos huérfanos. Él está aquí. Él es nuestro Padre Celestial. Esta mujer era una mujer marginada, como hemos dicho. Era una mujer que para los judíos no tenía oportunidad. Pero el Dios del cielo, que conoce los corazones, sabía que tenía una necesidad en su corazón. La Biblia dice que había un profeta llamado Samuel, que Dios lo envió a ungir a un rey.
Y dice que cuando él, se lo voy a parafrasear, cuando él llegó y vio al primero y dice, he aquí el siervo del Señor. Y el Dios le dice, eso no es. Y fue el segundo y dice, he aquí el siervo, este sí es, este tiene porte. Y el Señor le dijo, tampoco es. Y dice, he aquí, este sí es. Y tampoco es. Y dice, porque tú te estás equivocando, Samuel. Porque el hombre mira con arrogancia, el hombre mira con desprecio, el hombre mira los portes, los talentos. Pero yo, el Dios del cielo, mira el corazón, mira la necesidad, mira el potencial, mira el depósito que Él ha dejado en cada uno. Eso es lo que Dios ve. Amén. Gloria a Dios por eso que no somos calificados, hermano, por hombres. Que Dios es el que nos califica, el Dios es el que nos busca, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hablaban de usted? Así cuando no conocíamos de Dios, hermano. ¿Cuántas veces hablaron de nosotros cuando no éramos evangélicos? Cuando no éramos cristianos, cuando la gracia de Dios no nos había alcanzado. La gente decía, no, este no va a cambiar, este es un mentiroso, es un mujeriego, un alcohólico, siempre sigue en lo mismo, no tiene remedio. Así decían de mí hace 17 años, hermano. Pero hoy, por pura misericordia de Dios, estamos compartiendo la palabra del Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios, sabiendo el potencial o el depósito, si se podría decir así, que hay en la vida del hombre, Él mira la necesidad que hay en el hombre y por qué no andan las cosas como deben de andar. Eso es lo que le interesa al Señor. Él no ve lo exterior. Él dijo, pues si yo deposité algo en esta persona, yo deposité esto en esta persona, pero ¿por qué no anda bien eso? Eso es lo que está mirando el Señor. Llegar a ese punto, llegar al corazón, llegar a esa necesidad. Esta mujer tiene una conversación con el maestro. Ella se sorprende que como un judío estaba hablando con una mujer samaritana y le dice, ¿por qué tú hablas ¿por qué tú hablas conmigo siendo judío y yo samaritana? Porque tú estás hablando conmigo, le dice. Así es como nosotros, hermanos, tenemos que sorprender a los que no conocen a Cristo. ¿Por qué la iglesia muchas veces descalifica a la gente que tal vez está en el mundo? ¿Por qué no acercarse a un pecador y con la convicción en nuestro corazón de que esa alma va a ser para Dios? ¿Por qué decir, no, ese anda en pecado, con ese ni sentarse a la mesa? Pero si nos vamos a sentar a la mesa, no nos vamos a sentar a hablar barbaridades. Si nos vamos a sentar a la mesa con una persona es para llegar al punto donde esa persona está fallando y comenzar ahí a trabajar esa área. Pero muchas veces se escuchan prédicas o se escuchan cómo no nos debemos de juntar o no debemos de hablar con esa persona. No se trata de eso, se trata de infiltrar esa área y alumbrar lo de Cristo, ¿verdad? Para que esa persona, pues se pueda sembrar una semilla en esa persona. Amén. El Señor le dice a esta mujer
dame de beber. Cuando yo estudiaba esta palabra y hoy por la tarde estaba estudiando y tuve un momento, un lapso donde no había nadie en la casa y comencé a orarle al Señor, a pedirle dirección. Y fui confrontado con esta parte de aquí que dice, si el Señor a ti te pidiera, dame de beber, ¿qué tú le darías? ¿Qué tú le darías al Señor? Y hermano, yo me quebranté delante del Señor porque no tenía palabras para decirle qué le voy a dar al Señor. Usted sabe lo que el Señor quiere, que le entreguemos nuestras debilidades, que le entreguemos nuestras luchas. No, el Señor no quiere que le entreguemos una alabanza así bien decorada, no quiere que le entreguemos el servicio, aunque sí es parte de. Pero el Señor, el que nos diseñó, Él sabe de qué patita cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y no dice la Biblia que le entreguemos nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No dice así la Biblia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor, eso es lo que lo sacia a Él. Lo que lo sacia al Señor es que le entreguemos a Él nuestro carácter, se podría ser tal vez arrogancia, falta de perdón. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que solo nosotros sabemos nuestra área, ¿verdad? Donde necesitamos que Dios pase por esa área. Amén. Y también, cuando decía, ¿qué yo le daría si Él es el dueño de todo? Aún más, no encontraba palabras yo para tratar de darle al Señor algo, pero el Señor lo que quiere es la debilidad, hermano. Perfeccionar al ser humano para que cuando Él pase por última vez, Él pase por nosotros, ¿verdad? Y seamos arrebatados en gloria. Cuando dicen amén. El hombre que necesita de Dios, el hombre que necesita de Dios, es el hombre que necesita de Dios, perdón, es la mujer que necesita de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios. Jesús le dice, mujer, si supieras, si entendieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está conversando contigo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Qué hermoso, hermano, el día que nosotros recibimos esa agua viva en nuestros corazones. Nadie daba un peso por nosotros, pero el Dios del cielo tenía su mirada puesta en nuestras vidas. ¿Cómo explicar? ¿Cómo podríamos explicar tanto y tanto amor hacia nosotros, hacia la humanidad? Es impresionante. Esta mujer conversa con el maestro, conversa con él y le dice, Señor, tú no tienes con qué sacar agua del pozo. Porque el pozo es muy hondo, dice. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Con qué pues vas a sacar agua del pozo para darme a mí? Dijo la mujer. Y el Señor le dijo, mujer, si tú sigues bebiendo de esta agua física, de esta agua terrenal, esta agua mundanal, si se podría decir, seguirás teniendo sed.
Cuando yo leía esta parte que ella le decía, Señor, tú no tienes con qué sacar agua del pozo, que el pozo es demasiado hondo. Hay gente que ha estado en lo más hondo de su vida y Dios de ahí lo ha sacado. Dios tiene la habilidad de sacar a cualquiera de cualquier situación y Dios tiene las manos más grandes para poder sustentar a alguien que está pasando una situación. Y dice el Señor, pero si tú bebes del agua que yo te daré, mujer, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla más. Veo aquí yo que esta mujer estaba cansada, hermano. Esta mujer estaba cansada y estaba aburrida de lo que hacía todos los días. Rápidamente le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí jamás. Le digo, hermano, que hace 17 años, un poco más de 17 años, yo vivía una vida de delitos y pecados y no lo quería reconocer, pero yo estaba cansado también. Yo estaba cansado de la vida que yo llevaba, cansado del día a día, cansado de las borracheras, cansado de la vida nocturna, cansado de vivir una vida, se podría decir una depresión. Todo me salía mal, en deuda con medio mundo. No era un hombre de palabra, era un hombre que no, así como dicen, nadie daba un peso por mí. Todo el mundo sabía que tal vez yo andaba de casa en casa con amigos y los amigos tenían su familia y Eddie andaba ahí para arriba y para abajo y él no tenía familia. Yo andaba por todos lados en borracheras, en delitos y pecados. Y recuerdo que una noche salí a una discoteca y me fui a la casa con una mujer. Y cuando llego a la casa, íbamos a entrar a la puerta y cuando de repente la mujer ya no estaba y lo que yo tenía era una pistola en mi cabeza. Y sentí es una sensación, hermano, que no quisiera que nadie sintiera, nunca jamás. Es una sensación de wow, aquí se terminó mi vida. Yo estaba borracho, hermano, pero en ese momento la borrachera las cosas se pusieron bien serias rápidamente. Y el muchacho me dice, ¿qué tú ibas a hacer con mi hermana? Yo me quedé mudo, pero yo lo único que sí sé que tuvo que haber sido el Señor que permitió que ese muchacho no apretara el gatillo, que mi vida no terminara ahí en ese momento. Y salgo, me dijo que me fuera, salí caminando por la calle, no sabía ni dónde yo andaba y me recoge un carro de policía y me dijo, le dije lo que me había pasado, pero en tanto nerviosismo y lo que estaba pasando que yo no podía dar con la casa de donde me había pasado lo que me había pasado. Y yo ya había caminado, le digo, hermano, había caminado como una hora. Y recuerdo que cuando llegamos casi a donde era y no encontramos la casa, el policía me dejó otra vez en ese punto y de ahí a caminar otra hora, no sé cuánto comí. Yo sé que llegué a la casa como a las 7 de la mañana, hermano. Tal vez eran como las 3 de la mañana, como 4 horas en un laberinto y yo
tenía miedo en medio de la noche, de la oscuridad, caminando. Y yo sé que el Señor me guardó. El Señor me guardó de muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que yo estaba cansado del camino. Yo ya estaba cansado. Ya estaba cansado de la vida que yo estaba llevando. Y recuerdo que en ese entonces, como al mes tal vez, iba entrando a una discoteca otra vez y de la oscuridad sale un morenito y me da una tarjeta y decía, "The blood of Jesus loves you". Eso fue como un mes antes de yo convertirme. Ya el Señor me estaba trayendo, ¿verdad? Ya mi mamá se había convertido, ya había reconciliado, mi papá se había convertido al Señor y pronto ya yo venía en ese camino. Y recuerdo que una de las cosas que nunca me voy a olvidar, que nuestro hermano ministro Jorge, él oró y puso su mano sobre la casa de mi papá y dijo que esa casa le iba a servir al Señor. Esa fue la oración que él hizo. Y llego yo aquí a la iglesia y el primer mensaje que el pastor está predicando, él creo que acaban de sacar el libro de la paternidad y el pastor estaba predicando que necesito un padre. Y Dios me había dado un padre biológico, pero yo necesitaba un padre espiritual que me enseñara, ¿verdad?, el camino que había que caminar. Porque mi papá me enseñó todo lo bueno, a trabajar, a hacer todo lo que, a ser una persona honrada, pero yo tal vez no había escuchado esa parte, pero cuando llegué aquí a Cristo, Dios me dio un padre aquí con el pastor y ustedes han visto el fruto de mi vida. No quiero hablar sobre eso de mi vida, pero una cosa que marcó mi vida bien fuerte es que tal vez sabiendo de dónde yo venía, ya al año después de estar aquí en la iglesia, me dieron una oportunidad y el privilegio de servir en la casa. No haciendo un menosprecio a una persona que venía de la calle, una persona que había vivido lo peor, una persona el que me conoce a mí sabe que yo soy un hombre que tiene tatuajes. A mis pastores no les preocupó eso. Y me pusieron a servir en la casa, me dieron un lugar en el reino del Señor. Amén. Así que eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer con los que no conocen a Cristo. No descalificar a la gente, no descalifiquemos, paremos de descalificar, que no, que eran en pecado, no, ya, amigo en Facebook, fuera, en Instagram, no, ¿por qué? Jesús, ¿usted ven a Jesús haciendo eso en la Biblia? En la Biblia Jesús, por cualquier lado donde él pasaba, él sanaba, él liberaba, él levantaba y él decía, mujer, ve y no peques más, levántate y anda. Todo lo de Jesús en los evangelios, hermano. Eso es el ejemplo que tenemos que practicar nosotros. Peor en estos tiempos, hay mucho pecado en la calle, pero nosotros no podemos ser el grupo que descalifica, si nosotros somos la única esperanza. No podemos solo ser los que descalifican a la gente, si no, cero a la izquierda. Imagínate si hubieran hecho eso con nosotros. Es algo que me ministró mucho cuando yo estaba preparando este mensaje.
Como le digo, pero un día apareció el que llega cuando todos se van. Cuando apareció el que llega cuando se acaba el dinero. Apareció el que llega cuando estás en problemas. Y cuando ya no hay para invitar a los supuestos amigos, todo el mundo se va. Apareció el que aparece cuando estás entre la vida y la muerte. Apareció el que aparece cuando estás solo y vulnerable. Aparece el Maestro. La Biblia dice en Lucas 8:43 al 48. Esta historia la conocemos. Dice la Biblia que había una mujer que padecía de flujo de sangre por más de 12 años. Y ella gastó todo su dinero para buscar la cura para su enfermedad y aún le iba peor. Así que porque humanamente el hombre trata de hacer todos los medios para poder salir adelante. Pero el hombre no puede porque esto no es meramente una cosa humana. Esto depende de Dios y depende de usted. Y si tú le crees a Dios y te entregas a Él, Él comienza a obrar en tu vida y eres transformado, eres cambiado por el poder de Dios, no por fuerza humana. Dice que, pero de momento escuchó de Jesús que iba pasando por su población. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Y leyendo estos versículos, 4 cosas que me llamaron la atención. Dice que ella escuchó de Jesús, número 1. Número 2, se acercó a él. Y número 3, cuando él dijo, alguien me ha tocado porque he sabido que poder ha salido de mí. Y dice que cuando la multitud se abrió y ella se encontró frente al Maestro, no tuvo miedo de declarar su necesidad delante de él. Y número 4, lo más importante aquí, Jesús no la condenó. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En una versión que estaba leyendo decía que la mujer estaba temblando delante del Señor, ¿verdad? Y muchas veces ya el convertido tal vez está pasando por una necesidad y no es capaz, como la primera vez que nos encontramos con el Señor, que nos ministraban y nos caíamos y nos ministraban y quedamos temblando delante de la presencia del Señor, y tal vez la gloria del Señor se nos ha hecho tan familiar que ya cuando se hace el llamado ya no pasa uno. A veces hasta pena le da a uno pasar. Ve que pasa uno y ya comienzan a pasar los otros. Pero una cosa tan sencilla que nos pueda estar agobiando, ¿por qué no nos rendimos al Señor? Y no es ahí donde vienen los milagros, vienen las sanidades. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan las otras personas? ¿Por qué nos importa tanto lo que otros van a decir? Oh, el pastor está ministrando liberación y mira quién pasó. Yo no paso. ¿Por qué no? Hay áreas que tenemos que ser liberados. Los hombres, que Dios libere nuestros ojos. Amén. Los hombres, que Dios ministre el área, cómo tratamos a nuestras esposas. Oh, ahí se puso seria la cosa. Dios está llamando a siervos
y a sacerdotes, no a hombres que puedan engendrar hijos. Eso cualquier hombre lo puede hacer. Pero Dios está llamando a siervos y a siervas para el reino de Dios. Pero mientras tanto tenemos que ir limpiando el camino y tratando de arreglar las situaciones, ¿verdad? Porque aquí podemos decir muchas cosas bonitas, pero en la casa, sí, ahí es donde se ve. Ya vamos a emparejar el partido para que no se enojen los hombres. No, vamos a dejarlas a las siervas, vamos a dejarlas en paz. Entonces, yo no sé cómo tú te encontrabas tú ese día, o mejor dicho, en estos momentos, y necesitas que el maestro pase por tu lado. Él está aquí para sanarte, para liberarte, para fortalecerte, aún para restaurarte, porque es necesario que Jesús pase por Samaria. La Biblia dice que esta mujer vivía en una ciudad llamada Sicar. Y Sicar significa, mire qué interesante, es el número 4965 del Blue Letter Bible. Y Sicar significa falsedad y embriaguez. Mire qué interesante. Esto es lo que esta mujer estaba viviendo. Esta mujer estaba viviendo una falsedad y una embriaguez. Se podría decir que estaba viviendo una confusión. Estaba confundida totalmente. Eso es lo que el mundo nos da. Una felicidad momentánea, una apariencia falsa, amigos falsos que están contigo hasta que se acaba el dinero, cuando se acaba la cerveza, cuando ya no hay carne en la parrilla. Se desaparecen, hermano. Cuando ya no hay carne en la parrilla, se desaparece en todo el mundo. Pero Jesucristo te brinda gozo eterno, gozo que viene del cielo a la vida del hombre, a la vida de la mujer, a la vida de una mujer. Tú ya no necesitas las cosas pasajeras del mundo, ya no necesitas lo momentáneo. Y ahí es cuando aparece cuando todos se van, el que aparece cuando todos se van. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Ya no es necesario las cosas del mundo, ya no es necesario ir a la esquina con los viejos amigos. Porque ahora tienes a Jesucristo en tu corazón y tienes agua dentro de ti que te sacia. Jesús le dijo a esta mujer, ve a buscar a tu marido, que quiero conversar con él y contigo. La mujer le dijo, Señor, no tengo marido, y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Esta mujer se sinceró con el Señor y Él descubrió su corazón. Pero tampoco Él no la condenó. Él quería que esta mujer se reconociera delante de Él que ni aún la vida carnal podía satisfacer sus deseos. ¿No será que esto es lo que el Señor quiere mostrarnos? Esta mujer estaba viviendo un pecado y Jesús nos puso el modelo a nosotros a cómo lidiar con cada situación. Pero Jesús descubrió su corazón y eso es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros, el Espíritu Santo, para poder ministrar a la gente, para poder que cuando nos toque en la escuela, en la plaza, en el trabajo, donde quiera que nos movamos y nos toca hablar con una persona, establecer una conversación y descubrir dónde está el problema.
Eso es lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Descubrir ese problema y comenzar a trabajar de ahí. A trabajar de ahí. Al llegar al punto que la persona te diga lo que lo está agobiando. Al punto de que esta persona te diga, ya no aguanto, necesito oración, ora por mí. O ellos te van a decir, "Oh, dile a tu Dios que lo necesito". Y ahí es, hermano, donde le vas a caer encima. Ese es el momento donde vas a aprovechar y Dios te va a usar, Dios te va a levantar para aún liberar, hermano. Ese es el momento. No, una mujer así, hermano, en estos días, el cristianismo de esos días ni se acerca a ella. No quieren saber nada de una persona así. No quieren lidiar con esos problemas. Pero nosotros que tenemos la unción del Espíritu Santo, si se nos atraviesa un problema de estos, tenemos que confrontarlo con el amor de Dios, a punto de llegar a la necesidad de ese corazón. Amén. La mujer le dijo, me parece que eres profeta. Él le dijo, mujer, el que habla contigo es el Mesías que tiene que venir. Ella le dice, sí, yo sé que el Mesías tiene que venir. Y le dice, Jesús le dice, el que habla contigo es el Mesías, el que puede transformar tu vida. El que habla contigo, mujer, es el que tiene el poder para romper las cadenas. El que habla contigo se llama Jesús de Nazaret. Si pudiéramos entender que no es el predicador, sino que es el Espíritu Santo el que hace la obra, las cosas fueran drásticamente diferentes. Dice la Biblia que esta mujer dejó su cántaro, lo que le daba el sustento, y se fue corriendo, se olvidó de la vida terrenal y dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto soy. Él es el único que puede transformar una vida. No es una religión o una tradición. Es la sangre de Cristo que puede libertar y que puede transformar. Amén. Este último ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de Jesús y Zaqueo. Aquí vemos en Lucas 19, del 1 al 10, dice así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban que había entrado en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno o a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Hay unos puntos muy importantes que estaba mirando yo aquí. Dice que Jesús otra vez va pasando.
como lo hizo con muchos, que sanó, que liberó y que salvó. Y dice que Zaqueo escuchó de Jesús y corrió. Ahí vemos la acción. Escucharlo y corrió para poder verlo. Número 3, ya Jesús lo había visto a Zaqueo y también su reacción de que él había corrido. Jesús lo ve todo, hermano. Jesús ve cuando uno menosprecia. Jesús ve cuando uno debería haber hablado y no habló. Debería haber compartido y no compartió. Debería haber hecho algo y no lo hizo. Jesús lo ve todo. Dice que había una gran multitud y él era bajito de estatura y Jesús ya lo había visto. Y Jesús le dijo, bájate de ahí. Ya Jesús lo había visto a Zaqueo también, su reacción de que él había corrido. Y también todos murmuraron porque Jesús entró a la casa de un pecador. Y número 5, Dios vino a buscar lo que se había perdido. No sé de qué forma Dios muchas veces ha pasado por nuestras vidas, hermano. Hay muchas formas y no solo cuando nos encontramos con el Señor por primera vez, pero déjeme decirle que Dios pasa por esta iglesia en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Dios pasa por esta iglesia por medio de nuestro pastor, la palabra que se está predicando. Dios pasa por medio de cada oración, de cada administración, de cada enseñanza. Dios pasa y sigue pasando. Y depende de nosotros de cuál es la reacción que tenemos a Jesús pasando. Jesús, Él está en todo lugar. Y tú tal vez te hiciste para la derecha y pensaste que Él pasó por allá y Jesús también está pasando por la derecha. Puede estar la gloria descendida en la casa y la gente adorando y hay personas que están sentadas en un celular mirando una cosa aquí, comprando algo por Amazon o yéndose al baño, pero Dios está pasando y Dios pasa y Dios pasa y Dios pasa. Pero lo bueno es que Dios no nos condena, hermano. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y Dios nos da oportunidad tras oportunidad y oportunidad. Y la Biblia dice también que al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece, ¿no? Yo no sé cuánto a ti Dios te ha perdonado, pero yo, hermano, yo estoy agradecido al Señor. Con muchas fallas, sí, hermano, muchas fallas. Pero he logrado, te digo la verdad, las liberaciones mías, muchas de mis liberaciones han sido a través de la palabra y poner cosas por obra. Muchas de las liberaciones mías no han sido tirado aquí vomitando. Eso pasa y pasa y lo creo y soy testigo de la manifestación de Dios. Pero Jesús pasa y hay palabra y hay revelación y cantan y adoran y a veces dan una palabra ahí o están ministrando y uno, hermano, agarre su rema, agarre lo que usted tiene que agarrar y aplíquelo a su vida porque esto es de gloria en gloria que vamos. Amén. Vamos de gloria en gloria, somos cristianos perfeccionándonos. Amén. Porque va a llegar el día en que el Señor va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y el Señor que viene por su iglesia, viene por una iglesia blanca y sin arrugas. Y Dios es tan misericordioso que Él nos da el tiempo, nos da la oportunidad, ¿verdad? Dios va a pasar
por mí, por ti, por mi esposa, por mis hijos. Y tenemos que instruirlos también a ellos. Tenemos que enseñarles, ¿verdad? Que Dios pasa cuenta, que Dios quiere tener esa relación con el ser humano. Dios quiere que cuando Él pase, que uno abra su corazón, que sea sincero con Él. Dios quiere que cuando Él toque a la puerta, tú abras la puerta. Dios quiere entrar en tu casa. Dios quiere sentarse a la mesa contigo. Él quiere dialogar. Él quiere corregir cosas. Dios es un Dios compasivo. Dios entiende muchas cosas. Pero también necesitamos el nacer de nuevo también. Necesitamos ese nuevo nacimiento, ese milagro del nuevo nacimiento, porque habiendo nacido de nuevo es cuando comenzamos a entender las cosas espirituales. Nicodemo se le acercó a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que que Dios está contigo, porque las cosas que tú haces no las puedes hacer si Dios no está contigo. Y el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía esa parte. ¿Cómo yo ya me voy a meter al vientre de mi madre? No. Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Que nuestro espíritu se vuelva sensible a la palabra, que nuestro espíritu escuche la palabra, la asimile y la ponga por obra. Y es ahí donde vienen, hermanos, las liberaciones en medio del pueblo. Si lo hacemos parte de nosotros, si lo hacemos para parte de nosotros y decimos: ok, me levanto y ando y ya no peco otra vez. Me levanto y sigo mi camino y ya no hago lo que antes hacía. Me levanto y ando porque nadie me va a recordar mi pasado. Jesús ya lo tiró al fondo del mar. Me levanto y ando porque no tengo que temer a los que me van a tratar de descalificar. No, Jesús no descalifica a nadie, hermano. Jesús vino a salvar a lo que se había perdido. Me salvó a mí y también te salvó a ti. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a adorar un momento. Adoremos al Señor. Ahí donde estás, deja que el Señor descubra tu corazón. Deja que el Señor haga esa obra milagrosa. Deja que el Señor hable a tu corazón. Deja que el Señor pase por tu fila, hermano. Dile: Señor, pasa por mí, pasa y pasa para adelante y pasa de reversa. Pasa, pero pasa. Señor, pasa por mí. Arregla lo que no te agrada. Quita lo que no te sirve. Quita lo que se te hace estorbo. Que tú me puedas hablar al oído, Señor. Que tú me puedas hablar por sueños. Yo le digo, hermano, yo no soy una persona que Dios me habla audiblemente. Yo soy una persona que Dios me habla por sueños. Y cuando el Señor me habla, lo siento profundamente en mi espíritu que lo tengo que decir así.
Pero hay gente que escucha la voz de Dios. Hay gente que profetiza, que escucha la voz y lo profetiza. Pero hay veces que hay cositas que el Señor quiere quitar para que puedas escuchar mejor. Para que la sintonía del cielo se haga cada vez más clara. Para que lo que tú hables y lo que tú digas sea así, se cumpla. El Señor quiere hablar a tu corazón. El Señor quiere hablar a tu oído. Tiene dones, talentos preciosos para su iglesia. Pero Dios quiere una iglesia que esté preparada para recibir el mensaje. Que esté preparada para recibir lo nuevo que Él tiene para su iglesia. Que esté preparada para recibir las instrucciones específicas para este nuevo tiempo. No para seguir descalificando a la gente. El Señor tiene instrucciones específicas, estrategias para cómo llegar a la necesidad de cada uno. Si Dios es especial para cada uno de nosotros, ¿cómo no lo va a hacer aún para el pecador? Usando a su iglesia, usando las manos, los pies, los ojos, los labios, los oídos, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero Dios quiere que seamos sinceros con Él. Dios quiere que abramos nuestro corazón y Él pueda entrar en él. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Señor, he predicado tu palabra, Padre amado, conforme tú me has indicado. Señor Jesús, yo te pido, Padre amado, Señor, que deposites un rema en cada uno de los corazones. Padre amado, te pedimos, Señor Jesús, que cualquiera que aún está pasando por circunstancias, Padre amado, sé tú pasando por su vida, Señor Jesús. Sé tú, Señor Jesús, ministrando al corazón del ser humano. Sé tú, Padre amado, llegando a la necesidad, dando, Padre amado, el alivio necesario, Padre amado. Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, somos tu iglesia y te pedimos en esta noche, Padre amado, que aún nos equipes más para poder seguir adelante, para poder, Señor Jesús, ir a buscar al cautivo, ir a buscar el que está deprimido, ir a buscar el pecador que está allá afuera, ir a buscarlo y decirle, Padre amado, que tienen una oportunidad en Jesús, Padre amado, que tú eres la fuente de agua viva que brota para vida eterna, Padre amado. Que, Padre amado, que no tienen que buscar más en las esquinas, que no tienen que buscar más en los medios de las redes sociales, Señor Jesús, que no tienen que buscar más, Padre amado, en amistades que no convienen, Señor Jesús, que eres tú y eres tú, Padre amado, el que tienen que buscar. Padre amado, te pedimos en esta noche que tú bendigas, Padre amado, esta palabra, Señor Jesús, que he predicado en tu nombre, Señor Jesús, Padre amado, que llegue hasta lo más profundo del corazón, Padre amado. Y Señor Jesús, que germine, Señor Jesús, y que sea puesta por obra en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede darle un aplauso al Rey bendito, hermano.